Vamos a Hebreos capítulo 6, verso 5. Dice nuestro pasaje. Bueno, voy a leer desde el 4 para mantenernos en el contexto. Les había dicho que me iba a detener un poco aquí para tratar de enseñar qué es lo que dice cada uno de estos puntos. Porque es imposible, dice el verso 4, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En esta mañana nos centraremos en el verso 5, mis hermanos, el cual dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Este es el cuarto peldaño sobre el cual los incrédulos suben más alto en esta figura metafórica que hemos dicho, la escalera de la salvación. Este cuarto peldaño se encuentra aquí en el verso 5. Nos referimos a los que gustaron de la buena palabra de Dios. Hemos venido desarrollando este tema, mis hermanos, y hemos explicado que esta forma metafórica de la Escritura, esta forma metafórica que ha venido usando para expresar la condición espiritual de estas personas a quienes se dirige, no tiene nada que ver con la verdadera salvación de los hombres. Esta forma y lo que acabamos de leer, no estamos hablando acerca de hombres que una vez fueron salvos, pero que más adelante se perdieron. Estamos hablando de personas que jamás se salvaron, aun cuando se acercaron tanto y subieron tanto en la escalera de la salvación. Pues ya hemos aprendido anteriormente de nuestro pasaje que habló de un primer grupo, y decíamos que estos fueron los que dice la Escritura, los que una vez fueron iluminados. En sencillas palabras, podemos decir que estas personas solamente alcanzaron un entendimiento teórico de las cosas espirituales. Todo lo que estos pudieron hacer fue retener una serie de datos e información de las cosas sobrenaturales planteadas en las Escrituras, sin llegar al conocimiento salvador de Dios. El segundo grupo, del que se hace también mención en nuestro pasaje, no se detuvo aquí. No se detuvo aquí en un mero intelectualismo, en una mera retención de datos, sino que avanzó un poco más. Pues estos no se conformaron con datos e información, sino que aún estuvieron dispuestos a acercarse y degustar el don celestial que ahora tenían frente a ellos. Al hacer esto fue como poner sobre su boca cada mandamiento, cada ordenanza, cada principio evangélico, y al degustar su sabor reconocieron que esto era algo bueno, algo encomendable para los hombres, algo que digno de ser recomendado y anunciado a otros. Es algo bueno para mis hijos, es algo bueno para mi familia, para todos los hombres. Pero como solamente gustaron, y esto fue todo lo que hicieron, al paso de algún tiempo se perdió su sabor de sus bocas, y tanto Cristo como su evangelio se volvió algo insípido y desabrido para sus vidas. La vida cristiana se volvió algo insípido. El tercer grupo, que aparece también en nuestro pasaje, se le concedió un privilegio mayor. Pues no solamente fueron iluminados y se les compartió una degustación del don celestial, sino que también les fue concebido participar del Espíritu Santo. Por tal participación del Espíritu nos referimos no a la plenitud del Espíritu Santo en el corazón de los hombres, como lo es en el caso de los creyentes, sino a ciertas influencias, a ciertos dones, a ciertos poderes restrictivos de la voluntad que el Espíritu Santo obra en los incrédulos. Esto con el fin de demostrarles a todos aquellos que han negado confiar en Cristo, que se han negado a depositar su esperanza en el Señor, para demostrarle que aun cuando han sido grandemente favorecidos con las influencias, con la participación del Espíritu Santo, jamás estuvieron realmente convencidos del Evangelio.
jamás estuvieron realmente, fueron motivados a arrepentirse y abandonar sus pecados, sino que en lugar de eso, todo lo que hicieron fue resistir siempre al Espíritu Santo, de manera que delante del Señor no tendrán excusa. El cuarto grupo que se aborda ahora en el verso 5 del capítulo 4 nos dice nuestro texto: gustaron la buena palabra de Dios. Ahora, antes de seguir adelante, mis hermanos, en nuestro tema, es importante entender primero que cuando nuestro texto dice gustaron la buena palabra de Dios, está exaltando esa cualidad por excelencia de la palabra. Esa cualidad excelente de la palabra que al mensaje de Dios le hace ser un mensaje tan atractivo, tan bueno. Pero ¿a qué palabra se refiere nuestro verso? La ley en Romanos 7:12 es llamado el mandamiento santo, el mandamiento justo y es llamado el mandamiento bueno. Pero una cosa puede ser buena considerada desde dos distintas vistas. Uno, en su naturaleza. Algo puede ser bueno en base a su naturaleza, y otro con el efecto que produce, con respecto al fruto que produce. La ley con respecto a su naturaleza, sabemos, es perfecta, es justa, no hay corrupción, no hay falsedad, es totalmente equilibrada, es buena. En ese sentido, la ley puede ser llamada la buena palabra de Dios. Sin embargo, en cuanto a su efecto, la ley al pecador no puede traer ningún beneficio. Por más justa, por más perfecta que sea, esta solo puede traerle condenación. Solamente sirve para una cosa. Según de los Corintios 3, le llama el ministro de la muerte. Esa es toda su función, por más justa, por más buena, por más perfecta que sea. El Evangelio, mis hermanos, por su parte, de la misma forma es una palabra buena. De hecho, en su original, evangelio significa buena palabra, el buen mensaje, las buenas noticias, el buen discurso. Sin embargo, el evangelio no es solo bueno en su naturaleza, sino también es bueno en el efecto que produce. Porque cuando éste se encuentra con los pecadores, les trae un bien, a diferencia de la ley. El evangelio trajo las mejores noticias que jamás podrían haber sido traídas a los hombres. Es una mejor revelación para los pecadores. Solo el evangelio puede hacerle saber al pecador acerca de un Salvador y de los medios para apropiarse de la vida eterna. El evangelio es la buena noticia, la palabra poderosa que capacita a los pecadores para observar la condición de sus propios corazones. El evangelio dispersa palabras de vida, palabras de amor, palabras de perdón, oferta misericordia, oferta gracia para todo aquel que quiera. Pueden venir y comprar gratis. El mensaje del evangelio ha superado por mucho a la antigua revelación, refiriéndome a la ley. Pues el evangelio no solamente se quedó entre el pueblo de Israel, sino que el evangelio se ha extendido por todas las naciones, ha traspasado los confines de la tierra, ha llegado a cada rincón del mundo, o más bien está llegando a cada rincón del mundo. Otra ventaja del evangelio sobre la ley es que si observamos el reporte de Isaías 53 con respecto a la revelación antigua, nos percataremos fácilmente de que el evangelio es la buena palabra de Dios que se menciona, y no puede ser otra. Incluso la ley no puede ser otra. Por ejemplo, Isaías dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Jeremías igualmente expresó que la predicación de la ley solamente le trajo problemas y afrentas en Jeremías 28, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Sin embargo, Pablo, heraldo del evangelio, al dar su reporte, él dijo en Romanos 1:8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga
por todo el mundo. Y en la mayoría de sus cartas, mis hermanos, en los primeros versos comúnmente expresa palabras de agradecimiento, exalta la eficacia del evangelio en la comunión de los hermanos y cómo éste está dispersándose y está obrando favorablemente donde quiera que es predicado. Por lo tanto, el evangelio es la palabra buena de Dios aquí expresada en nuestro pasaje. Ahora, esto es importante. ¿Por qué me tomé el tiempo para mencionar ligeramente, brevemente? Es por causa de esta naturaleza, es por causa del efecto del mensaje del evangelio, todo lo que hace, todo lo que produce, que siempre que el evangelio es lanzado como una red de pescar sobre el mundo, cuando es arrastrado para atrás, no solamente trae buenos peces, sino que también arrastra junto con ello muchas cosas malas. No sé si alguna vez usted fue a pescar. Usted avienta la red y su deseo es tomar buen pez, un buen pescado. Sin embargo, muchas de las veces usted mirará que trae consigo mucha basura, mucha maleza, algas y otro tipo de animales sucios que saca del río la red. Entonces, mis hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que cualquier hombre con la suficiente luz sobre sus conciencias, consciente de su estado pecaminoso, al escuchar el mensaje del evangelio, estas palabras que les son predicadas les resultan altamente irresistibles, las aprueban como buenas y se ven vívidamente interesados en sus promesas. Provoca en ellos un despertar afectivo en su voluntad, por la verdad, por las cosas que ha escuchado, y entonces él responde y quiere venir también. Tantos buenos peces como cosas malas son atraídas por el mensaje bueno de la palabra de Dios. Y es a partir de esto, mis hermanos, de quienes estamos hablando. Son de estas personas de quienes hablamos. Es a partir de esto que se motivan a ejercitarse en ciertos deberes de la piedad. Perciben una especie de dulzura y deleite en la buena palabra. Frecuentan las ordenanzas públicas de Dios, como congregarse, participar de las ordenanzas, la adoración y oración colectiva. Se involucran aún en los ministerios de la iglesia, y todo esto con regocijo y gozo. Experimentan una especie de tranquilidad y paz al ver todo este cambio en sí mismos. Sin embargo, no son realmente cristianos. Sin embargo, la intención de esa atarraya que fue lanzada en la predicación del evangelio, la intención no eran ellos, sino un grupo. Esto es fuerte. Y esto es lo que está implicando en nuestro texto. Esto es lo que se está implicando en nuestro texto. Por ser una buena palabra, existe la gran posibilidad de que muchos solo vengan a degustar su sabor. Por causa de ser una buena palabra, existe la gran posibilidad que muchos estén interesados en gustarla, en probarla, pero no en comerla. Existe la posibilidad, mis hermanos, que muchos de ustedes está hablando nuestro texto. ¿Por qué vienes a la iglesia si no has querido comer? Y asimismo gustaron la buena palabra. No es nada nuevo, mis hermanos, saber que muchos de los incrédulos encuentran agrado en la palabra de Dios, que saben que es algo bueno para ellos y para sus vidas. Muchas serán las motivaciones por las cuales permanecen en las iglesias durante años. Herodes fue un hombre impío, pero que encontró deleite en la predicación de Juan el Bautista. Marcos 6:20 nos dice que él disfrutaba escuchar con atención a este gran predicador del Señor. Llegó a sentir cierto aprecio por Juan, lo respetaba como varón justo y hacía muchas cosas para protegerlo. Sin embargo, a pesar de todo eso, Herodes no pudo decir como Jeremías dijo en el capítulo 15 y 16: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. No fue lo mismo, no sucedió lo mismo con Herodes. ¿Por qué? ¿Qué sabemos que después pasó?
Después de un tiempo, esa degustación, ese deleite se acabó. Terminó rechazando para siempre la palabra y acabó con la vida de Juan el Bautista. ¿Por qué? Todo lo que hizo fue degustar la buena palabra desde el principio. Más que cuando ese sabor se acabó, salió a la luz lo que verdaderamente era. Es de lo que nos habla Mateo 13, a partir del verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. A mí me sorprende, mis hermanos, cómo la palabra de Dios es viva en las personas. Veo hermanos o hermanas que de repente tienen un problema fuerte en sus vidas y corren. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Pastor, hermano, hermana, puede orar por mí, puede ayudarnos. O sea, vemos cómo obra la palabra de Dios. Sin embargo, o sea, cuando vienen los problemas, pero en otros vienen los problemas y diría uno, bueno, aquí estarán ya, van a venir y van a buscar. El Señor está tratando con ellos. No, tal y como dice aquí, no tienen raíz. Viene la aflicción, viene la persecución por causa de la palabra, el dolor, y tropiezan. No buscan del Señor, no buscan de la iglesia, no buscan el buen consejo. Se revela a través de las aflicciones la condición real de sus corazones. Los hombres pueden deleitarse en la buena palabra y a pesar de eso no ser cristianos. Ellos pueden acercarse tanto a la palabra de Dios, pero no para que sus pecados sean revelados, sino para extraer solamente todo lo dulce allí escrito. Toman la palabra de Dios y seleccionan esto sí, esto no. Aquellos que se deleitan realmente en la palabra, mis hermanos, se deleitan en todo el consejo de Dios, aun cuando por medio de ellas les sean revelada la condición de su corazón. Aun cuando les sea revelado su pecado, su adulterio, su fornicación, su idolatría, sus deseos pecaminosos, su codicia, su orgullo, su falta de perdón, su dureza, etcétera, etcétera. Están dispuestos a decir, hermano, ore por mí, aun cuando mi pecado sea revelado. Esta es una señal, mis hermanos, de gracia. Es una señal de la obra real del Espíritu Santo en sus corazones. Esta verdaderamente es una señal de ser bienaventurados. Pero hay muchos, mis hermanos, que no se deleitan así en la palabra. Se deleita solamente en lo que pueden seleccionar de la palabra, en ciertas cosas, ciertas verdades, ciertos principios. Cuando yo era niño y vivía en la casa de mis padres, yo recuerdo que había una persona que escogía qué es lo que yo habría de comer de lunes a domingo. Y esa persona no era yo, era mi madre. Ella escogía qué es lo que iba a comer. Hizo mole. A mí no me gusta el mole, por si estaba pensando en invitarme a comer mole. Hacía mole y eso no era asunto, no era un problema para mi mamá. Pero esto no le gusta al Antonio. No, te lo comes. Hacía pescado. No se me antojaba el pescado, ¿por qué no hizo mejor hamburguesas? No era problema para ella, te lo comes. La única vez que yo podía escoger qué comer era cuando yo crecí, cuando salí de mi casa, y era cuando yo podía escoger, cuando iba a un restaurante. Solamente, mis hermanos, entendemos que cuando somos hijos, cuando permanecemos bajo el abrigo de nuestros padres, ellos son los que escogen. No siempre había postre, no siempre había buena comida, pero nos la comíamos. Así son los hijos, mis hermanos, que están en la casa del Señor. Todo cuanto se sirve se lo comen, aunque no les guste, se lo dan de comer. Pero los que están fuera, los que no están en casa, los que no pertenecen a la casa, estos compran como en un restaurante y seleccionan qué es lo que habrán de comer. Así muchos vienen a la palabra de Dios,
no vienen a decir, me expongo a la palabra de Dios y estoy dispuesto a lo que venga, pues en boca de quien venga, este pastor es muy aburrido, o este me gusta cómo se expresa. Es la palabra de Dios lo que se está predicando, me expongo y estoy dispuesta a digerirla. Esto es simplemente una forma de degustar la palabra. Existe otro gustar de la palabra que no proviene de la gracia, mis hermanos. Hay muchos que se deleitan en esto que estamos diciendo, en la elocuencia del predicador, en su buena forma de articular palabras y expresar verdades o ilustrarlas. Corren de un lado a otro, esto es entretenido, me mantienen despierto. Eso no ha sido nada nuevo. Nunca ha sido nada nuevo, nunca ha habido nada nuevo bajo la tierra. De hecho, le sucedió al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel era visto como un gran artista. La gente hablaba del antiguo profeta de Israel como las personas hoy hablan de los grandes artistas, de los grandes hombres, poetas, cantantes. Hoy en la actualidad pasa lo mismo. ¿No le ha pasado que de repente el predicador reconocido, famoso, cualquier cosa que diga, hay alguien que toma esa frase y un post nuevo para Facebook? Cualquier cosa. Estos decían en aquel tiempo de Ezequiel, estos decían unos a otros, vamos a escuchar la predicación de Ezequiel. Tal y como iban a ver un nuevo espectáculo, así escuchaban la predicación de Ezequiel. Iban con esa actitud como si fuesen a escuchar a un gran poeta, a un gran cantante. Ya no venían a escuchar a un profeta que les hablaba de los caminos del Señor, de la salvación del Señor. Más bien venían con una actitud como si fuesen a escuchar a un animador elocuente. En Ezequiel 33, a partir del verso 30 dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra de Jehová viene. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como un cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Esta es una forma, mis hermanos, de degustar la palabra. Ahora, si usted cree que degustar la palabra es algo malo, no es algo malo. No es malo degustar la palabra. Todo el mundo, antes de venir verdaderamente al Evangelio, debe de degustar la palabra de una forma. El Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Gustar es el primer paso para comer, para después comer. El problema, mis hermanos, es conformarse con degustar solamente la buena palabra. Mis hermanos, mis hermanas, jóvenes, jovencitas, ustedes que me escuchan, deben de estar seguros no solamente de sentirse atraídos por la buena enseñanza, por la buena palabra, por la buena doctrina. Deben de estar seguros de no estar aquí porque de cierta manera escuchar la palabra de Dios les hace sentirse bien. Deben de estar seguros de eso. Si esto es todo lo que hacen, ustedes están solamente gustando la buena palabra, pero no la están comiendo y por lo tanto no se están nutriendo. Solo será cuestión de tiempo. Créanme, mis hermanos, créanme, jóvenes, solamente será cuestión de tiempo. Cuando sus papilas gustativas perderán la sensibilidad de su sabor y su aparente vida cristiana no será más que un mal sabor de boca. Desarrollarán un estado espiritual anémico. Aquí estarán, sí, pero amargados. Estarán entre las bancas, pero no amarán a los hermanos. No estarán interesados en nada. ¿Pero por qué están? Porque la buena palabra, porque las amenazas de la palabra, porque una u otra forma, eso los retiene. Como de cierta manera decir, esto va a granjear mi salvación. No me quiero apartar porque tengo miedo a la venganza del Señor. Tengo miedo de que algo malo me acontezca si doy rienda suelta a mi corazón.
Otra forma de degustar la buena palabra, mis hermanos, es cuando algunos, al toparse con el Evangelio, son impulsados a hacer grandes cambios. Comienzan a aplicarse a las buenas costumbres, a practicar los buenos modales, y al hacer esto comienzan a ganar cierto grado de respeto ante la sociedad. No sé si a usted le ha pasado, pero de repente es una caricia al ego cuando algunas personas se restringen verbalmente o sus conductas las restringen cuando algún cristiano está presente. Me ha tocado compañeros que se les sale una palabrota y me piden disculpas. Y me piden, perdona Benjamín, no te había visto que estás aquí. Es honroso, es honroso. Sin embargo, mis hermanos, unos gustan de esta manera la palabra. Da cierta reputación. Oh, yo ya no me contamino. Oh, yo ya no participo. Oh, mi mente es otra cosa. Pero estos, mis hermanos, son como una casa grande, firme, embellecida, visible, que cuando llega una inundación sobre esa casa repentina, salen de ella ratas e insectos por todos lados. Así es el hombre religioso. Todo aquel que gusta así la buena palabra es motivado a hacer grandes cambios en su vida. Pero a pesar de esto, su estado espiritual no es mejorado. Debemos entender, mis hermanos, que convertirnos en buenas personas, abundar en buenos actos morales, no nos confieren gracia, no gana gracia para nosotros. No nos hacemos merecedores de mayor gracia. Decía un puritano, Matthew Mead, que muchos hombres son como avestruces, tienen grandes alas. Las grandes alas de la religión, dice, pero son como avestruces. Por más rápido que las muevan, dice, estas jamás se levantan 1 centímetro de la tierra. Siguen sentados, siguen establecidos en la tierra, con sus pies y su corazón en la tierra. Cuando los hombres gustan la buena palabra, mis hermanos, pueden ser motivados a hacerse miembros activos de la iglesia, a participar en las ordenanzas, a compartir con ellos muchos de los privilegios y de los beneficios de la iglesia. Recuerda las 5 vírgenes, sabias y otras necias. Tal hizo un grupo de egipcios. ¿Se acuerda cuando el pueblo hebreo salió de Egipto? Algunos se le unieron a ellos. Caín convivió con Abel. Ismael habitó en la misma casa de Isaac. Judas convivió con los apóstoles. Y así ha sido siempre hasta el día de hoy. La iglesia en todos los tiempos comparte sus bancas, comparte su mesa con incrédulos. Y ahí están ellos presentes siempre. Y esto es un llamado, mis hermanos, a examinar su corazón. Si así ha sido siempre, ¿quién es? ¿Quién es de entre nosotros? ¿O quiénes son de entre nosotros? Otra forma de degustar la buena palabra, mis hermanos, es cuando esta, al ser proclamada a los hombres, muchos perciben su valor, perciben su veracidad, perciben las amenazas del Evangelio y son motivados a hacer grandes votos, a hacer promesas, a hacer un pacto con Dios. Así hizo Saúl. Prometió que no dañaría a David. Sin embargo, su corazón seguía siendo tan impío como desde el principio. En el libro de Éxodo 8, durante las plagas, ¿qué pasó con Faraón? Venían las plagas sobre él y llamaba a Moisés inmediatamente y le decía: te prometo que si Jehová quita esta plaga, yo libero al pueblo. Esto lo dijo en el verso 28: y yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto. Por favor, orad por mí. Pero más adelante, cuando la plaga fue removida, dice el verso 32, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Tanto Faraón, tanto como Saúl hicieron promesas, hicieron buenos votos, buenos propósitos para su vida. Ambos perecieron en sus pecados.
Las más grandes resoluciones, mis hermanos, en contra del pecado, no prueban que un hombre sea verdaderamente cristiano. Los votos y promesas en contra del pecado nunca mortifican el pecado. No son los buenos y nuevos propósitos para nuestra vida lo que puede ayudarnos en el problema del pecado, sino una nueva naturaleza. Usted podría proponerse cuanto usted quiera, hacer pactos, poner recordatorios por todas partes, ponerse una pulserita que diga, ¿qué haría Jesús? No le ayudarán. Nada nuevo que usted haga, solamente un nuevo corazón puede lidiar con el pecado. Algunas veces, mis hermanos, la palabra llega a los hombres cuando los problemas y las aflicciones les han llegado hasta el cuello. Están tan sensibles por sus problemas, por sus sufrimientos, que cuando la buena palabra es predicada a ellos, estos rápidamente dicen, haré un voto con Dios, haré una promesa con Dios, le prometo, Señor, que si usted me concede esto, que si usted me devuelve aquello, que si usted sana a mi hija, sana a mi hijo, yo le sirvo para siempre. Sin embargo, ¿qué es más común? ¿Hacer votos o cumplirlos? Bien se ha dicho, las promesas hechas en el día de la aflicción se olvidan en el día de la bendición. Muchos de ustedes solamente necesitan, quizás, que les dupliquen el salario para que la naturaleza de su corazón se revele un poco más. Solamente necesitan que Dios responda a ciertas oraciones para que puedan ver la naturaleza de su corazón. Solamente necesitan que algunos cambios favorables se hagan alrededor nuestro y nuestro corazón se refleja, se muestra. Siempre se ha dicho, la prosperidad, la salud, el vigor, las condiciones favorables solamente sirven para una cosa, para endurecer el corazón de los hombres. Denle más dinero a los que se congregan y tal vez la próxima semana van a andar en Disney, pero ya la próxima semana van a andar paseándose. ¿Pero por qué no lo hacen mientras? Porque las condiciones no están. Pero si estuvieran, otros, mis hermanos, no necesariamente son atraídos por el mensaje del Evangelio en el día de la aflicción, sino que en su tranquilidad, al ser expuestos a la palabra, perciben algo de su verdad que consideran que es algo que les hace falta a sus vidas. Por su conciencia saben que hay algún sentido de no tener propósito. Hay algo que les falta a su vida, y cuando se encuentran con el Evangelio, mis hermanos, toman firmes resoluciones en contra de sus pecados, como dijimos, y dirán, esto es lo que me falta. Sí, estoy de acuerdo con usted, hermano cristiano o hermana cristiana, que eso es verdad, lo que me falta, y haré una promesa. Déjeme hacer esto y aquello y lo otro, y tiene mi palabra, allí voy a estar enfrente de la primer banca en la iglesia. Los jóvenes dicen, viviré primero, y entonces cuando sea viejo, vendré al Señor. Dicen, me dedicaré a mis estudios, cuando sea ya un profesionista, entonces le serviré al Señor. Este es un anzuelo de Satanás, mis hermanos. Si alguno de ustedes dice, aun cuando está aquí en la iglesia, ¿no?, yo le serviré al Señor, o yo me entregaré profundamente al Señor, pero más adelante ha mordido el anzuelo que Satanás le ha tirado. Es el anzuelo de la tentación, mis hermanos, lo pone Satanás delante de nosotros para alentarnos a hacer buenos propósitos para el futuro, de manera que descuidemos el presente. Él sabe que al presentarle buenos propósitos para su vida futura, hoy tú le has dicho al Señor, salte de mi vida. Despreciaste a Dios en este presente. Al haber hecho esto, no hay garantía de ningún buen propósito para el futuro.
Así llega Satanás con los buenos propósitos, los buenos sueños y los ideales para el hombre y le dice, no, yo no te estoy diciendo que niegues a Dios. Es bueno servir a Dios, es muy bueno. De hecho, es lo mejor que puedes hacer, pero mira, tienes que estar preparado. Hay algunas cosas que tenemos que arreglar para que entonces puedas servir al Señor con todo tu corazón. ¿Qué te parece? Primero nos ocupamos de esto y dejamos ese buen propósito para adelante. Me parece bien, está muy bien. No estoy diciéndole que no al Señor, aparentemente. Pero al hacerlo, mis hermanos, le has dicho al Señor, no, gracias, ahorita no te quiero para nada. Lárgate. Esto es despreciar, esto es sacar a Dios. Cuando Jesús llamó a dos hombres a que le siguieran en Lucas 9, uno le dijo, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Estos le prometieron al Señor. Qué buenos propósitos. Se dispusieron a seguir al Señor. Sin embargo, mis hermanos, estas personas nunca regresaron. Estas personas jamás volvieron al Señor para decir, ¿en qué nos quedamos, Señor? ¿En qué te podía servir? Discúlpame por haberme ocupado. No. La influencia, mis hermanos, de la buena palabra sobre la mente de los hombres puede ser tan impactante que puede hacer de una persona un hombre comprometido con la oración. Puede influirle a hacer muchas oraciones y a pesar de eso no ser verdaderamente cristiano. Así hacían los fariseos. Ellos oraban muchos, levantaban muchas oraciones en los lugares públicos, en las plazas. Estaban comprometidos con la oración. En el momento que los agarraba la hora, ahí en ese lugar donde estaban, oraban públicamente, comprometidos. A estos Cristo rechazó y dijo, son una generación de hipócritas, tumbas blanqueadas. Ahora quizás usted se pregunta, mis hermanos, pero ¿no es acaso la oración un fruto verdadero de la gracia en el corazón de los hombres? ¿No es acaso de los cristianos de quien la Biblia dice son la generación de los que buscan el rostro de Dios? Por supuesto que sí, mis hermanos. Estos siempre buscan a Dios, buscan el rostro de Dios. Toda oración que es elevada a Dios en toda sinceridad, en un sentido de vacío hacia la infinita plenitud de Dios, son avistamientos de la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Pero no toda oración hecha brota de un corazón que busca a Dios. Hay una gran diferencia, mis hermanos, entre el que busca a Dios y el que busca de Dios. Lo repito, hay una gran diferencia entre el que busca el rostro de Dios y los que buscan las manos de Dios. Hay una gran diferencia. Esta es la gran regla de oración. Y no se dividen los hipócritas de los verdaderos. Un hombre puede estar constantemente en oración. ¿Por qué? Tiene un sentido natural de autopreservación. Vienen los problemas, lo pondrán de rodillas cuando estos vengan. Viene una enfermedad, su enfermedad lo pondrá de rodillas. Viene una situación que amenaza su estado de comodidad, su sentido de autopreservación lo pondrá de rodillas. Se enfermó un familiar, vendrá y lo pondrá de rodillas. Su sentido de autopreservación por el amor a la vida. Pero no es un corazón recto delante de Dios. Hay un problema con el cual él no ha querido lidiar: su pecado. Por eso no puede ver el rostro de Dios, porque el rostro de Dios le revela su condición natural, la cual él ama. Sin embargo, él ama más su vida, su autopreservación, todo aquello que le rodea, que le hace sentir pleno, sea su trabajo, sea la salud, sea su esposa, sean sus hijos. Cuando estas cosas se ven amenazadas, él vendrá de rodillas delante de Dios. Un sentido natural que el hombre más impío hará. Salmo 78, 34 al 35 tenemos un ejemplo. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios.
Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Otros, mis hermanos, por la suficiente luz que proyecta la buena palabra de Dios a sus mentes, les motivará a hacer oraciones por sus pecados. Y estos harán tantas y solamente oraciones por sus pecados. Esto es todo lo que harán. Levantarán clamores cada vez que su conciencia les acusa de pecado. La vez pasada les dije, ¿sabe que en el infierno la gente sigue clamando? Sigue, podríamos decir, orando, pero solamente se están lamentando por sus pecados. Es todo. No hay un arrepentimiento genuino. No hay una búsqueda sincera por Dios. Simplemente se duelen por lo que su pecado les hace y lo que les hará eternamente. Ese es el tipo de clamores que salen del infierno. Y ese tipo de clamor que muchas personas hoy en día, mis hermanos, presentan delante de Dios. Tal hacían los fariseos en Marcos 12. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas de las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Los hombres pueden durar demasiado orando, como hemos dicho, pueden estar enfocados en eso, pero solo buscan las temporales, no buscan las cosas espirituales. Tales oraciones son las de aquellos hombres que siempre están suplicando por las cosas de esta tierra, por las cosas de esta vida. Aquí es donde ellos tienen su vista, aquí es donde está su corazón, en las cosas terrenales. Un hombre puede orar tanto a Dios y aún estar tan lejos de Dios. El Señor mismo lo dijo en Isaías 29. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero tu corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Otros orarán y pedirán y rogarán al Señor por cosas que verdaderamente no les importan. Hermanos, podemos orar por esto. Sí, yo voy a orar. Sin embargo, no siente su deseo, su corazón no existe la intención verdadera. Otros orarán: Señor, quita este pecado de mí. Sin embargo, no existe la intención por renunciar. Señor, quítame a esta persona de mi vida. Sin embargo, no existe la intención de abandonarla. La lista es interminable. Podríamos buscar y encontraríamos numerosos avances de los incrédulos, semejanzas de la vida del cristiano con la del incrédulo. ¿Cuántos son tan capaces de avanzar en la religiosidad de su vida, en imitar la apariencia de una vida cristiana cuando son expuestos a la buena palabra de Dios, sin llegar a ser realmente sanos, mis hermanos? Ahora quizás algunos se preguntarán, mis hermanos, pero ¿cómo es que estos hombres pueden avanzar tanto? ¿Cómo es que pueden subir tanto sin ser realmente salvos? Les aseguro, mis hermanos, que hay incrédulos que ante la sociedad dirían: estos son más salvos que aquellos cristianos sufrientes, aquellos cristianos derrotados. Aparentemente, una conducta intachable, grandes maestros, buenas personas. Sin embargo, nos llevaremos quizás una sorpresa, mis hermanos, en el día del juicio. Cuando aquellas personas diríamos: este dirá, y ahí va a dar una corona tan grande el Señor. Y no. Quizás miraremos a aquellos hermanos que fueron débiles y lucharon y no mostraron ningún fruto. Y de pronto miraremos que una migajita de gracia del Señor que cayó sobre ellos fue suficiente. Muchos, mis hermanos, morirán, estarán en el lecho de muerte con el miedo de que van al infierno. Y para su sorpresa, despertarán ante una radiante luz y delante de ellos el Cordero que les da la bienvenida, porque les fue concedida poquita gracia, poquita fe, poquito amor, pero de lo alto.
y se sorprenderán y resplandecerán como el firmamento. Sin embargo, habrá otros que morirán tan seguros en su desempeño. Dirán: he hecho lo correcto, me he ocupado en lo que el Señor me demandó. Sin embargo, despertarán en densas tinieblas porque confiaron en sí mismos. ¿Cómo es que llegan y avanzan tantos, mis hermanos? Podemos decir que es por causa de la conciencia. La conciencia, mis hermanos, es una facultad de los seres humanos. Ellos, por medio de su conciencia, reconocen la existencia de Dios, reconocen que hay un Dios que es digno de ser adorado, que debe de ser servido, de que debe de ser temido y obedecido. Sin embargo, sabemos que después de la caída, la conciencia de los hombres perdió su función principal delante de Dios. No fue aniquilada totalmente, aún está allí funcionando, pero funciona pervertidamente. Trae un desorden dentro de ella. No puede interpretar las cosas de Dios, ni el mundo, ni las cosas espirituales, mucho menos. No las puede entender, pero aún retienen suficiente luz como para reconocer que hay un Dios quien es digno de ser obedecido y adorado, y responden a esto de una manera personal. Solamente se requiere de un pequeño empujón de la palabra de Dios. Solamente se requiere que ven la palabra como algo que ordena ese desorden, esa perversión en sus mentes, y dicen: esto es lo que necesito. Intentan responder. ¿Y qué es lo que hacen? Motivan al hombre que procure aplicarse a los caminos de Dios, abandonar ciertos pecados, pero no el pecado. Motivarle a hacer grandes cambios en su vida. Les motivan a asistir a la iglesia, a participar en las ordenanzas, todo lo que se requiera, hay que hacerlo: bautizarse, participar de la adoración, cantar juntos, incluso si se puede participar en un ministerio, hacer largas y constantes oraciones. Todo esto es obra de una conciencia. Puede ser la obra de una conciencia caída. Por un momento todo ese desorden interno puede ser alumbrado por la palabra, pero serán intentos fallidos en todo momento, porque en lugar de confiar en Cristo para su salvación, confiarán en sus propias obras. En lugar de poner su esperanza en la obra expiatoria de Cristo, lo harán en los cambios visibles que ahora ellos han hecho. No tienen el Espíritu habitando en ellos de una manera salvífica, sino peleando con ellos y produciendo una conciencia que trabaje. Por lo tanto, tal conciencia se entrega a la religión, se entrega a los deberes evangélicos, todo aquello que le presenta como agradable y aceptable delante de Dios, donde Él ha fracasado. Intentan sobrevivir bajo sus propias fuerzas. Lutero reconoció que él vivía una vida dirigida por su conciencia. Su conciencia le decía: esto es bueno, esto es malo. Oh, verdaderamente la obra del Espíritu está en mí, porque cuando peco me acusa. La conciencia acusa, el Espíritu acusa. En 2 Corintios, mis hermanos, 13:5, el apóstol Pablo nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No saben que si Jesucristo está realmente en ustedes? O verdaderamente, como dice, a menos que estén reprobados. Hermana, hermanos, pueden observar cuánto estos incrédulos se han acercado al Señor. Se han acercado demasiado. Fíjese todo lo que ellos harían y lo que hemos dicho. Ellos oraban mucho. Estos se apartaron de las contaminaciones del mundo. Estos abandonaron muchos pecados, se congregaron frecuentemente. Otros fueron atraídos por la Biblia, otros sacrificaron muchas cosas. Sin embargo, todos estos de los que nos hablan estos pasajes se perdieron para la eternidad. ¿Qué será pues de alguno de ustedes que no tiene nada? Si estos que tenían mucho se perdieron, ¿qué será de ustedes los que no oran, los que no estudian la Biblia, la que le da igual congregarse o no, que no tiene ni un solo fruto visible de gracia de ser creyente, que no tiene ningún avistamiento externo del Espíritu Santo obrando en él, que no tiene más que una fe muerta? ¿De dónde pensar llegaré al cielo? ¿De dónde sacan
seguridad para creer que su Salvador les estará esperando de aquel lado de la eternidad? ¿Será que has encontrado reposo en los engaños de tu propia conciencia? ¿Será que has encontrado alivio en los caminos de tu propia conciencia? Estos te han dado paz y no buscas fuera de ti. ¿Vas a seguir así? O tal vez piensas que después lo harás. Tal vez piensas, soy joven, usted ya vivió. Déjame decirte que no muerdas, hermano, no muerdas el anzuelo de Satanás. No saques a Dios del presente. No tendrás fuerzas para mañana. No hay esperanza para el futuro. Vuélvanse al Señor, mis hermanos. Si alguno sabe que he hablado de ustedes, vuélvase al Señor. Arrepiéntase de sus pecados y pida perdón por venir a Dios por cualquier otra motivación, excepto de porque Él es digno. Asegúrense de estar confiando totalmente en Cristo. No miren a su arrepentimiento, no miren su oración, no miren los frutos que ustedes están manifestando. El arrepentimiento, la fe, la oración, congregarse, predicar, no paga por uno solo de tus pecados. Solamente Cristo. Asegúrense de estar confiando plenamente en Cristo y solamente en Cristo. Pongámonos de pie, mis hermanos.